Hola, vamos a continuar con esta serie de videos, pues principalmente destinados a los estudiantes de la Universidad de Caldas, pero también a cualquier persona que se quiera acercar y tener esta perspectiva de la salud mental. Y vamos para la materia de psicopatología a empezar a charlar sobre los trastornos de la personalidad. Etimológicamente hablando, la palabra personalidad tendría dos componentes. Viene de prosos, que sería delante, y opos, que sería rostro. Y de ahí viene el término máscara, prosopon. Entonces, fíjense lo interesante de la etimología que nos va diciendo que de alguna manera la personalidad es una máscara que nos vamos construyendo con el tiempo, pero que ojalá refleje mucho de lo que somos por dentro. Ya en una definición clínica, podríamos decir que se trata de los patrones característicos de funcionamiento emocional, cognitivo y social que definen a un individuo. En términos generales podríamos decir sencillamente que la personalidad es el modo de ser de cada quien. La personalidad a mí me parece un tema muy apasionante en salud mental porque con componentes bastante limitados, como vamos a ver, la mayoría de los autores proponen que solo son dos los componentes de la personalidad, a pesar de que la suma sería uno más uno, dos componentes, el resultado es infinito, porque no existe un ser humano igual a otro. Y lo que nos hace totalmente individuales es precisamente nuestra personalidad, ese modo de ser, ese modo en el que pensamos, sentimos y actuamos la vida. Como les decía, la mayoría de los autores aceptan que la personalidad tiene dos componentes. El primero de ellos es el temperamento. El temperamento es la dimensión emocional de la personalidad. Es altamente heredable. Por eso decimos, uy, sacó el genio del abuelo o sacó el genio de la abuela. Con genio en Colombia no nos referimos a la inteligencia, sino nos referimos al buen o mal genio, a la respuesta emocional precisamente. Y también hay otro dicho que dice que genio y figura hasta la sepultura. ¿Por qué? Por eso último que vemos ahí en la diapositiva. Porque el temperamento es moldeable, pero hasta donde tenemos evidencia es no modificable. Es decir, genio y figura hasta la sepultura. Un gran autor de trastornos de la personalidad que les recomiendo mucho y que creó su propia escala para definir los trastornos de la personalidad es Cloninger. Y Cloninger nos dice que el temperamento tiene unas dimensiones que estarían dadas en estas cuatro perspectivas: la evitación del daño, la búsqueda de la novedad, la dependencia de la recompensa y la persistencia. Los seres humanos nos movemos básicamente con unas dimensiones como estas, en donde por un lado, por ejemplo, tendríamos la evitación del daño, que tanto deseamos evitar sentir el dolor, tanto físico como emocional. Y su extremo, obviamente, la otra cara de la moneda de esa misma dimensión, que sería la búsqueda del placer. Nos movemos también por la búsqueda de novedad, que tanto nos gustan las cosas nuevas. En un lado estarán las personas que les encanta explorar cosas nuevas y en el otro extremo estarán las personas que prefieren solamente lo conocido. Luego se diría la dependencia de la recompensa, en donde por un lado estarán las personas que poco requieren del reconocimiento de las demás personas y exactamente al otro lado aquellas que constantemente buscan y necesitan de ese reconocimiento, de ese aplauso, de ese apoyo, de esa manito en el hombro de las demás personas, de su familia, de sus amistades. Incluso lo vemos en las redes sociales, la necesidad de los likes y los deditos y etcétera, los deditos arriba en nuestras cuentas de las distintas redes sociales. Y por último, la persistencia, la capacidad emocional de persistir en algo a pesar de la adversidad o la tendencia a abandonar las actividades de una manera rápida, que sería el otro extremo. Entonces, obviamente esto es una sobresimplificación, como siempre les digo, las clasificaciones siempre están condenadas a fracasar porque siempre van a dejar cosas por fuera de las grandes dimensiones de lo que es el ser humano, pero con estas nos hacemos una idea de más o menos cómo es el temperamento. Como veíamos en la imagen de la diapositiva anterior, el temperamento nace con nosotros. Hay bebés a los que
todo el mundo carga, se los pasan para un lado, para el otro, son muy de la sonrisa social muy rápidamente, muy serenos, si acaso lloran por allá cuando tienen hambre, pero de resto son muy tranquilos. Típico padre que de esos bebés que no, pues así tengo 20 hijos más. Pero a veces uno encuentra bebés que usted lo invitan y abre o usted timbre y los papás, "Shh, por pasito, pasito, que por fin se durmió". O sea, los papás le tienen como cierto miedo al bebé precisamente porque es de un temperamento muy fuerte. Entonces, altamente heredable, moldeable, no modificable, tiene estas dimensiones y es la manera en la que sentimos la vida. Normalmente viene de nuestros abuelos y hace parte de esa miriada de las reacciones emocionales que tenemos los seres humanos. El segundo componente es el carácter. El carácter es el estilo cognitivo que se adquiere a lo largo de la vida. Aquí ya no es como en el temperamento, que es cómo siento la vida, sino aquí es cómo pienso la vida. Por lo tanto, el carácter es adquirido, depende del aprendizaje. Y de alguna manera esa sería la máscara que nos vamos poniendo con el tiempo y con la cual nos vamos adecuando a nuestras relaciones sociales, a nuestro universo de significados, a nuestra relación con nosotros mismos. El carácter se adquiere, tiene como tres momentos vitales muy importantes. El primero, cuando estamos centrados en las figuras de apego como nuestros padres o nuestros cuidadores, en donde de alguna manera es muy importante qué piensan ellos de nosotros. Luego vendría el segundo momento, que sería más o menos durante la adolescencia, en donde es mucho más importante qué piensan nuestros pares de nosotros mismos. Y al final, pues ni qué piensan nuestros padres, ni qué piensan los demás de nosotros, sino entendemos que lo muy importante y que tiene que ser el predominante es qué pensamos nosotros de nosotros mismos, sin descuidar obviamente las relaciones sociales y tratando pues de mantenerlas dentro de la cordialidad que se deben mantener. Cloninger nos dice que el carácter tiene tres dimensiones, que son la autodirección, es decir, en este extremo la capacidad que yo tengo de autoadministrarme, de autogobernarme, de controlarme, o la incapacidad que podría tener para controlarme o autogobernarme, los dos extremos. La capacidad de cooperación, cuando me doy a los demás, sirvo a los demás, o cuando definitivamente dentro de mi pensamiento no está como una prioridad el cooperar con los demás, ser un ser social. Y finalmente la trascendencia. La trascendencia es el universo de significados que el individuo le da a cada una de las cosas alrededor de su propia existencia. Entonces estaríamos hablando de situaciones como qué pienso frente a la ecología, qué pienso frente a los animales, qué pienso frente a las relaciones con respecto a una posible sistema de creencias religioso, por ejemplo. Entonces habrá individuos de mucha trascendencia en cuanto a que su sistema los lleva a que incluso en personas que no crean en un sistema de creencias religiosas, pero le dan trascendencia a su existencia aprovechando el momento vital, disfrutando del día, disfrutando del momento y compartiendo de alguna manera con los demás, a individuos que le dan poca trascendencia al ser. Entonces, como les decía, lo hermoso de la personalidad es que con solamente esos dos componentes, con una combinación relativamente limitada de factores, el resultado es infinito, porque no existen dos seres humanos iguales. Entonces, lo siguiente que nos tendríamos que preguntar es, ¿qué es la personalidad normal? Esto es complejo, pero podemos de alguna manera afirmar que la personalidad normal tiene que tener dos componentes básicos. La personalidad no patológica. La primera, que esos rasgos de temperamento y de carácter sean adaptativos, es decir, que ayuden a la persona en el funcionamiento vital, que le permitan, como veíamos en la introducción de estos seminarios que venimos, de estas charlas que venimos teniendo, que se adapte al concepto de salud mental, es decir, que me permite ser consciente de mis capacidades, de mis limitaciones, que me permite aportar a mi comunidad, que me permite afrontar las tensiones normales de la vida. Es decir, que esa personalidad es adaptativa, se adapta a los distintos entornos de funcionamiento. Y aunque suena parecido, pero no es lo mismo, el segundo factor fundamental es que sea flexible. Siempre que teníamos la oportunidad de dar estas charlas presenciales
antes de la emergencia del coronavirus, que es una de las motivaciones por las que estamos incursionando en estos métodos de poder llegar a los estudiantes de la Universidad de Caldas. Yo les decía en la charla que era muy importante que durante todo el seminario se fueran asustando, que cuando llegáramos a los trastornos del grupo A dijeran, uy, yo tengo cosas de eso, que cuando llegáramos a los trastornos del grupo C dijeran, uy, yo tengo cosas de eso, y que cuando llegaran a los del grupo C dijeran, uy, yo tengo cosas de eso, los tres grupos, el A, el B y el C, que lo que debía prendernos las alarmas era si nos asustábamos en uno solo de los trastornos de la personalidad y cumplíamos todos los criterios. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la personalidad deben ser flexibles. Es decir, un ejemplo que ahorita se va a entender más, pero yo debo sacar mis rasgos del grupo A si en un fin de semana me tengo que quedar en casa estudiando y mi familia va a salir y yo no me angustio por la soledad y soy capaz incluso de disfrutar mi soledad. Ahí fui capaz de sacar mis rasgos normales del grupo A. Yo debo ser capaz de poner ciertos límites en ciertas situaciones, debo ser capaz en otras situaciones de disfrutar, de sonreír, de bailar, incluso de desinhibirme, por ejemplo, en la vida sexual. En la vida sexual no se puede pensar, el que piensa pierde, entonces hay que ser capaz de desinhibirse y en ese momento disfrutar la vida sexual. Entonces ahí estaría funcionando con algunos de los rasgos del grupo B, pero también necesito disciplina, orden, puntualidad, cierto grado de ansiedad de lastimar a los demás, cierto grado de ansiedad de que los demás me lastimen, y entonces ahí ya estaré funcionando con mis rasgos del grupo C. Es decir, que cuando decimos que la personalidad es flexible y que es lo que le permite, entre otras cosas, ser adaptativa, a lo que nos referimos es que debemos ser capaces de exhibir rasgos adaptativos y funcionales de cada uno de los tres grupos de trastornos de la personalidad que vamos a ver más adelante. Y un elemento que también es un poco complejo de explicar, pero que también hace parte del concepto de la personalidad normal, es que el carácter debe moldear al temperamento. Y ahí ya entendimos eso que desde las primeras diapositivas veíamos en donde decíamos, bueno, el temperamento, genio y figura hasta la sepultura, ese no se cambia, pero sí se moldea. Es decir, que podríamos decir que una combinación de la personalidad no patológica, una combinación de la personalidad normal, sería aquella en donde el carácter ayude al temperamento. Un ejemplo, un bebé de los que veíamos muy tranquilo, sereno, que poco llora, que muy sereno, se deja cargar por todo el mundo, bajos niveles de ansiedad, bajos niveles de irritabilidad, si no genera un carácter lo suficientemente fuerte para ser capaz de en ciertas ocasiones expresarse y funcionar adecuadamente en sociedad, pues va a terminar teniendo problemas. Necesita un carácter, llamémoslo relativamente fuerte, para ser capaz de imponer su opinión, su concepto, etc. Cuando nos enfrentamos a un bebé, lo opuesto, un bebé que de pronto tenga un temperamento muy irritable, muy fuerte, llora constantemente, se irrita con facilidad, seguramente va a necesitar un carácter que le ayude a controlar ese temperamento. Un carácter que tenga una dimensión social probablemente muy alta para decir, uy, no, me tengo que calmar, espere, yo respiro, salgo y camino, porque si no termino diciendo barrabasadas y arrepintiéndome de lo que dijo. Acordándose de ese viejo adagio que dice que la ira es una ráfaga de viento que apaga la llama de la inteligencia. Entonces ahí vimos dos ejemplos en donde los temperamentos no son ni buenos ni malos, no los podemos calificar así. Lo importante es que es nuestro temperamento, que tenemos que aprender a reconocer lo que es el propio y que debemos tratar es de moldearlo a partir de nuestro carácter. Ya en los ejemplos patológicos, pues entonces imagínense una persona con un temperamento muy irritable y con un carácter que no le permite identificar ese temperamento y probablemente va a estar pasando por encima de los demás, aprovechándose de ellos, etc. Entonces precisamente entremos ya ahí, en materia pues de lo que nos atañería, pero hasta aquí todo muy importante para poder dar definiciones y a los estudiantes que de psicopatología que ya empiecen con estas clases virtuales para ellos, prepararse porque probablemente una de las preguntas de los talleres o de los exámenes que les hagamos va a ser defina una personalidad normal, cuáles son sus componentes y cuáles serían las características que le dan la normalidad a la personalidad.
Ya pudiendo saber más o menos qué es lo que es lo normal, ahora podemos entrar entonces a lo anormal. ¿Y qué sería el trastorno de la personalidad? ¿Cuál es el rango patológico de esto? Se trata de un patrón relacional que es desadaptativo, miren ahí está lo primero, que es perdurable en el tiempo, que es inflexible, entonces vemos que definitivamente es el antónimo de algunas de las cosas que ya habíamos dicho, que genera una experiencia interna, una relación consigo mismo y de comportamiento que se desvía significativamente de lo esperado para ese individuo y que se suele manifestar en la cognición, o sea, en el carácter, en la afectividad, o sea, en el temperamento. Y afectividad y cognición, temperamento y carácter determinan cómo me comporto. De acuerdo a cómo yo pienso, si yo tengo una alta trascendencia y pienso que hay que cuidar el planeta, pues actúo ecológicamente con el planeta. Si me acuerdo de Gandhi que decía que la calidad de un estado se puede medir por cómo tratan a sus animales y de ahí para allá se puede interpretar cómo trata a los otros animales que lo componen, que seríamos los seres humanos, pues entonces con esa trascendencia comprender el buen trato a los animales. Entonces ahí veríamos cuáles serían esas dimensiones de la personalidad que determinan en cómo pienso, cómo siento y ese cómo pienso y cómo siento, el cómo actúo. Ojalá que siempre haya coherencia entre los tres, lo que nosotros podemos llamar esa sinceridad entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo y lo que actúo, esa coherencia. Otra de las dimensiones que vamos a ver muy importante ahí es el tema del control de los impulsos, particularmente en los 4 trastornos del grupo B que vamos a charlar y en algunos del C. Si lo fuésemos a resumir, entonces diríamos que es una manera patológica en tanto que es permanente, generadora de sufrimiento, de relacionarse consigo mismo y con los demás. Un mensaje que vamos a ver a lo largo de todas estas charlas de trastornos de la personalidad es que una de las formas más fácil de ver y entender los trastornos de la personalidad es en lo relacional, es en cómo me la llevo conmigo mismo, con las demás personas y con ese universo de significados que yo atribuyo. Aquí estarían los criterios del DSM. Es importante conocerlos. Son los criterios generales para diagnosticar un trastorno de la personalidad. Es decir, que todos los trastornos de la personalidad deben cumplir con estos criterios que estamos viendo. Y de hecho, cuando ya vamos, el DSM posteriormente los repite. Ya solamente en los criterios de inclusión nos va diciendo cuáles serían los elementos diferenciadores de cada uno de los trastornos de la personalidad. Pero estos criterios para diagnosticar en general un trastorno de la personalidad son críticos porque básicamente es la definición del DSM-5 de lo que es un trastorno de la personalidad. Nos dice el criterio A que es un patrón perdurable de experiencia interna y de comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas y que se manifiesta al menos en 2 o más de los siguientes ámbitos: en el carácter, en el temperamento, en las relaciones interpersonales y en el control de los impulsos. Que ese patrón es perdurable, es inflexible, es dominante en todo. La persona exhibe los mismos rasgos en casa, exhibe los mismos rasgos cuando se encuentran relaciones en las universidades, etcétera. Es decir, no tiene esa capacidad de adaptarse flexiblemente como si lo tiene la personalidad normal. Sin querer decir que es que uno tenga que tener distintas personalidades, no, uno tiene que tener coherencia en cada uno de los actos. Pero cuando vemos la inflexibilidad es que vamos a ver que las personas del grupo A son aisladas en todo lado y no son capaces de funcionar en ningún entorno de funcionamiento. Las personas del grupo B siempre van a terminar con unas relaciones bastante disfuncionales en todos los escenarios de funcionamiento y las personas del C siempre van a estarse destacando por sus fenómenos ansiosos en todos los entornos de funcionamiento. Ese patrón causa malestar clínicamente significativo, deterioro social, etcétera. El criterio C se puede resumir en que causan desadaptación. Y ahí vamos a ver algo muy importante que es el tema de la duración en el tiempo. Como los trastornos de la personalidad dependen de temperamento que yo nazco con él y del carácter que se me empieza a desarrollar desde muy temprano en la infancia, a lo largo de la adolescencia y hacia el final de la vida se solidifica. Algunos dicen que en general la personalidad ya se solidifica si lo pensamos como en concreto, en los distintos componentes del concreto, como si el temperamento fuera la arena, como si el agua fuera el carácter y se fuese haciendo cada vez más sólido, la personalidad se termina de solidificar o
se solidifica, más bien que se termina, se solidifica alrededor de los 21, 22 años más o menos. Ahí ya es cuando uno ya ve que ya hay una personalidad muy definida. Antes de eso, el temperamento puede ser moldeado aún mucho por el carácter. Y eso no quiere decir que después de los 21 años una persona no pueda cambiar. Claro, puede cambiar. Puede cambiar por cosas como experiencias vitales muy fuertes que hacen que, por ejemplo, se vuelva más trascendente o menos trascendente. Cambian, por ejemplo, por cosas que no corresponderían a los trastornos de la personalidad como un trauma craneoencefálico, como lo vamos a ver ahora. Pero digamos que uno en general va viendo que la personalidad ya se venía marcando desde la adolescencia, ya esas características que al principio son flexibles, pues después de los 21 se vuelven un poco más inflexibles, pero yo ya las venía viendo desde antes. Entonces ese es el criterio de, el patrón es estable y de larga duración y su inicio se puede remontar al menos a la adolescencia o a las primeras etapas de la edad adulta. Y E y F, que espero que hayan podido ver la primera charla introductoria, son los criterios más importantes porque nos dicen qué no es un trastorno de la personalidad. ¿Qué no es un trastorno de la personalidad? No es una consecuencia de otro trastorno mental. Entonces estamos evaluando a dos personas. Ambas dicen que su jefe les tiene una persecución en el trabajo y obviamente vamos a, para el caso, definir que tenemos evidencia de que no es así. Y en el caso A, evidenciamos que la persona nos dice, sí, es que mi jefe me está persiguiendo. Bueno, ¿y qué evidencias tienes tú de que eso es así? Y nos dice, no, mi jefe me insertó un chip en la cabeza que me está, por ese chip me roba las ideas y me están metiendo además pensamientos. Y la otra persona dice, no, mire, yo no tengo evidencias de que mi jefe me persigue, es más una sensación que él ha tenido a lo largo de la vida, desde el colegio. Yo siempre que veía a dos personas hablando, como que pienso que están hablando es en contra mía, y entonces yo me imagino, pero como que no llega a lo delirante, aunque eso lo vamos a ver muy detallado cuando estemos en los grupos en el grupo A de la personalidad. Entonces podríamos ver que en el ejemplo A, seguramente lo que tenemos es una esquizofrenia u otra de las patologías posibles que explique ya un trastorno delirante. Por lo tanto, no es un trastorno de la personalidad según el criterio F. Mientras que la otra persona, si vemos que es algo de su temperamento, algo de su carácter que ha sido a lo largo de la vida, la familia nos confirma que siempre ha sido así, que en todos los trabajos y en la universidad, en el colegio, si es que yo logró hacer universidad, como vamos a ver también más adelante, entonces eso correspondería ahí sí a probablemente un trastorno de la personalidad. Y lo otro que no puede ser un trastorno de la personalidad es las condiciones médicas no psiquiátricas que explicarían esa conducta. Entonces, ejemplos claros, la personalidad epiléptica. Entonces nos dicen, mire, esta persona era de tal forma, llamémosla una personalidad no patológica, antes de la epilepsia, cuando desarrolló la epilepsia y empezaron las crisis más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes, debido a la hipoxia de cada una de esas crisis, entonces el cerebro ha venido sufriendo y a partir de eso la persona ha venido cambiando y entonces ahora es muy perseverante en el discurso, muy moralista, a veces hiperreligiosos, tienen en ocasiones cierto grado de actividades de tipo persecutorio, entonces mucha autorreferencialidad, están hablando de mí, están en contra mía, como vamos a ver en otros trastornos de la personalidad. Entonces claramente podemos decir, mire, esta persona tiene afectada la personalidad, pero no deberíamos decir que corresponde a un trastorno de la personalidad puro en la medida en la que partió de la epilepsia. Otro ejemplo, el trauma craneoencefálico, lo vemos con mucha frecuencia. El muchacho joven, que ha sido toda la vida un buen tipo, creció ante la adversidad social, a pesar de crecer en un estrato socioeconómico difícil y con poco acceso a la educación, el muchacho estudió, sacó su bachillerato, fue y prestó el servicio militar, le fue bien en el servicio militar, ahora trabaja en una empresa, se logra comprar una motico, mala cosa con eso, va un día en su moto y no falta el borracho que se pasó el semáforo en rojo, ¡pum! Accidente de tránsito, el muchacho se da en la cabeza y a partir del trauma craneoencefálico empieza a desarrollar toda una serie de conductas desinhibidas, complicadísimas, agresivo, grosero, cosas que antes jamás había hecho. Entonces vemos que la personalidad le cambió, sí, pero le cambió a partir del trauma craneoencefálico.
entonces no puede corresponder a los trastornos de la personalidad como los vamos a ver, sino que para eso el DSM tiene un capítulo, una cápite, perdón, dentro de este mismo capítulo, tiene una cápite aparte que se denomina el trastorno de otra causa médica, no psiquiátrica, de la personalidad. Entonces ahí tenemos qué no es trastorno de la personalidad y qué sí es trastorno de la personalidad. Para entender esos dos últimos ejemplos, entonces me gustaría que, si quedan motivados, busquen las características de la personalidad epiléptica y que ojalá se lean la historia de Phineas Gage. Phineas Gage, muy importante, qué le ocurrió con ese accidente que tuvo, quiénes fueron los médicos que lo atendieron, quiénes describieron. Phineas Gage después del trauma incluso vivió un tiempo en Chile, estuvo en Sudamérica, entonces para que nos acerquemos a esa historia y especialmente para que sepamos quiénes son los Damasio, la pareja de los Damasio, y cómo a partir de los estudios de los Damasio es que hoy en día estamos con el concepto que tenemos de las funciones del lóbulo frontal. Entonces, eso quedaría como tarea, si así lo podemos poner. El DCM entonces nos propone que tenemos en este modelo categorial, que es el que está más o menos en la mitad del libro, en la página 600 algo, porque al final del libro hay otro modelo, que es el modelo dimensional. Ese modelo solamente se lo recomiendo que lo aborden los residentes de psiquiatría y obviamente los psiquiatras y que lo conozcamos. Es otra de las aproximaciones para hacer diagnósticos en los trastornos mentales que propone el DCM. Sin embargo, por su complejidad, para los estudiantes de psicopatología, yo recomiendo que solamente nos quedemos con el modelo categorial. Entonces, en el modelo categorial, que es el que ustedes van a tener que revisar, existen tres grupos de trastornos de la personalidad. O clúster por su nombre en inglés. Entonces, a veces a los médicos se nos sale mucho el término clúster. Entonces, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Yo les voy a compartir cómo me los aprendí yo. El grupo A es el grupo de los aislados. El grupo B buscan algo de los demás. Y el grupo C caen en la ansiedad. Grupo A, los aislados. Grupo B, buscan algo de los demás. Y grupo C, caen en la ansiedad. En el grupo A tenemos tres trastornos de la personalidad, que son el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Los tres terminan aislados. Los tres tienen algo en común. Tienen una alta capacidad para disfrutar de su soledad. No sienten incomodidad en la soledad. Son como ermitaños y por eso la imagen. Pero la manera en la que cada uno de ellos termina aislado es diferente. Y eso lo veremos en cada uno de los grupos en próximos videos. Los cuatro que están en el grupo C siempre buscan algo de los demás. Unos buscan beneficiarse, aprovecharse, explotar a los demás. Otros buscan que los demás los adulen. Otros buscan la atención de los demás. Y otros buscan de la presencia física constante de los demás. Y después entraremos a ver el porqué de esas metáforas. Y por último están los del grupo C, que son los que caen en la ansiedad. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué cae en la ansiedad el evitativo? ¿Por qué cae en la ansiedad el dependiente? ¿Y por qué cae en la ansiedad el anancástico? Que ahí uso el término de la CIE-10 con el objetivo de no confundirnos con el trastorno obsesivo compulsivo. Pero hay que aclarar que en el DSM aparece como trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Aquí están los que les mencionaba, que sería el grupo final del DSM, que dice otros trastornos de la personalidad, entonces debido a condiciones no psiquiátricas, y deja uno que sería el de trastorno de la personalidad no especificado, que realmente uno no tendría que echar mano de él, sino en aquellos trastornos de la personalidad que Kember llamaba deteriorados, pero que como vemos casi siempre arrancan en uno de los trastornos de personalidad del grupo B, particularmente en el emocionalmente inestable o fronterizo. Pero normalmente uno prefiere diagnosticar es con el código inicial que del grupo B que utilizamos. Entonces digamos que el no especificado no lo usamos mucho, pero si definitivamente vemos un trastorno de la personalidad, que decimos esto es un trastorno de la personalidad, pero tiene unas características que no me cuadran bien, podríamos echar mano de ese último. Si bien este es un seminario de psicopatología,
pero pues teniendo en cuenta que estamos aprovechando este tema de la virtualidad, pues yo no puedo dejar de mencionarles algo del tratamiento de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de los tratamientos en psiquiatría tienen diversas maneras de aproximarse, pero digamos que para los trastornos de la personalidad, dos cosas son efectivas: la psicoterapia y la farmacoterapia. Y el balance entre psicoterapia y farmacoterapia en los trastornos de la personalidad está más dado hacia la psicoterapia. Es decir, los medicamentos van a ser manejos sintomáticos, van a ir y van a venir muchas veces a necesidad, pero el tratamiento que brinda opción de mejoría profunda es el de la psicoterapia, porque es el que ayuda precisamente a que el carácter adquiera unas nuevas dimensiones para que ayude con el temperamento. ¿Qué psicoterapia? Bueno, obviamente lo que más se estudia por el modelo de medicina basada en la evidencia disponible, como veremos si les interesa cuando lleguemos a poder publicar el video de psicoterapia para médicos generales, sería la psicoterapia cognitiva. Sin embargo, es importante aquí mencionar que para ciertos trastornos de la personalidad, especialmente algunos del grupo B, las intervenciones psicodinámicamente orientadas y algunas de dialéctico comportamental parecen ser más efectivas incluso que la cognitiva. Y la farmacoterapia, como les digo, pues va a ir y va a venir a necesidad y siempre será un manejo sintomático. Puede incluir antidepresivos, puede incluir estabilizadores del estado del ánimo y en ocasiones dosis bajas de antipsicóticos. Si ya estamos necesitando dosis altas de antipsicóticos, probablemente tenemos que replantearnos el diagnóstico de trastorno de la personalidad, porque acuérdense que hay unos que se parecen bastante. Finalmente, esta frase es de Wilder: es difícil dejar de convertirse en la persona que los demás creen que uno es. Muchas gracias.